¿Qué tal? Mi nombre es Julio César Cervantes y trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el programa especial de Sexualidad, Salud y VIH. El día de hoy quiero agradecer a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación y por la consideración de poder estar aquí con ustedes hablando acerca de los aspectos sociales, éticos y legales para la atención a la salud de las personas que viven con VIH. Como ustedes saben, desde hace tiempo ya, la salud ha dejado de ser considerada solamente como la ausencia de padecimientos o enfermedades para ser vista entonces como el bienestar físico, mental y social de las personas. Y en la respuesta al VIH, esta máxima es súper importante. Ustedes también ya deben de conocer que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA, el UNUSIDA, ha centrado la respuesta al VIH justamente en la observancia de los derechos humanos. Y esto tiene que ver porque el acceso a la salud o el acceso a los servicios de salud se han quedado cortos para la atención a la salud de las personas, en específico de las personas que viven con VIH, y es por esto que se tiene que ampliar el espectro a un ambiente más adecuado para que la salud se pueda conservar. Estos ambientes más adecuados tienen que ver con los contextos sociales de cada persona, los cuales van a determinar la atención a la salud, la prevención a las enfermedades o el continuo de atención que estos puedan dar a los padecimientos que presenten. En el caso del VIH, me gustaría mencionar algunos contextos que pueden dificultar la atención hacia estas personas, como es el contexto territorial, es decir, el territorio en el que se encuentra la persona y los servicios relacionados a este territorio, la distancia a la que se encuentran dichos servicios y las vías de acceso, incluyendo muchas veces los pasajes. En el empleo, podemos mencionar los permisos para asistir a la clínica, ya sea a consultas o a recibir sus medicamentos, a la confidencialidad del diagnóstico. Si la persona empleada tiene la necesidad o no de revelar su diagnóstico al patrón o a sus demás compañeros con la finalidad de que pueda entonces acceder a estos permisos. Así también nos encontramos con las pruebas obligatorias, las cuales debo recalcar que son totalmente ilegales, las cuales se practican cotidianamente para acceder a un empleo o para la permanencia en este. Son totalmente obligatorias y son contrarias también a esta confidencialidad del diagnóstico que se debe manejar en todo momento. Más adelante veremos seguramente por qué. Otro de los contextos tiene que ver con la educación. Una educación que esté destinada a la prevención del embarazo no deseado y a la planificación de la reproducción, a prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, a erradicar las violencias de género y a la formación de personas responsables, preparadas, informadas respecto de su vida e identidad sexual basado en el respeto a la igualdad. Las redes de apoyo son muy importantes. Las personas que viven con VIH cuentan o no cuentan con el apoyo de familiares, amistades o de conocidos. Las violencias de diferente tipo, principalmente las violencias de género, como puede ser la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Otros factores que pueden crear ambientes adversos para la atención o el conocimiento del diagnóstico o inclusive para la prevención del VIH son las violencias LGBTIQ-fóbicas, así como el no reconocimiento del trabajo sexual, es decir, el no reconocimiento a la dignidad de las personas trabajadoras sexuales, y en el contexto migratorio, inclusive de personas migrantes dentro del mismo territorio nacional. Es muy interesante relacionar todos estos temas de exclusión, relacionar todos estos temas sociales y contextuales
con un concepto acuñado por Adela Cortina, una filósofa de la Universidad Complutense de Madrid. Me parece que en su libro Los Ciudadanos del Mundo, en el cual habla de la porofobia. Y esta porofobia es este rechazo o repulsión que ciertas personas sienten hacia las personas pobres o en concreto hacia la pobreza. Y es bien interesante este término porque Adela Cortina confirma que todas estas fobias, que todas estas LGBTIQ-fobias, xenofobias y demás rechazos que pueden y estigmas que pueden surgir hacia las personas, tienen como común denominador a la pobreza. Es decir, a una persona migrante es más fácil que se le discrimine o que caiga en temas de discriminación si es una persona pobre, porque si es una persona con recursos económicos, pues entonces tiene un estatus diferente, tiene un estatus de extranjero, tiene un estatus de inversionista, tiene un estatus de turista. Lo mismo pasa con las personas que viven con VIH y con todas las poblaciones que son estigmatizadas y relacionadas de manera arbitraria con esta condición de salud, debido a que, pues dependiendo de su estatus socioeconómico, es como estas personas van a encontrar o no barreras en la prevención, en la atención e inclusive en la convivencia social. Por supuesto que cuando estamos hablando de aporofobia, estamos hablando de estigmas y estamos hablando de discriminación. Es bien importante saber que la discriminación también tiene la discriminación en su ámbito social, porque vamos a ver cómo la discriminación puede afectar diferentes ámbitos, no solamente de la persona, sino la discriminación en este ámbito social, el estigma que va recorriendo como fantasma la idea de que las personas que viven con VIH son aquellas personas de aquellas poblaciones y de que al yo identificarme como otro, ¿no? Un otro con un bono de bondad que no está relacionado a esas poblaciones, pues entonces no tengo ningún riesgo de contraer la infección. Pero sabemos que el VIH no discrimina. Es entonces importante darnos cuenta cómo esos estigmas que nosotros eh, vamos imponiendo a las demás personas de manera arbitraria, pues llevan a la discriminación. Y estos estigmas no solamente hacen que yo marque al otro como diferente, sino que yo también me marque como un diferente que no corre riesgos, ¿no? Y en ese sentido, la discriminación actuando en sus dos partes, de la parte excluyente, es decir, la persona a la que se margina, y la parte incluyente de las personas que no estamos marginados y que estamos, por así decirlo, dentro de la normalidad, dentro de la parte salvada de la población, por así decirlo, pues dificultan también la respuesta integral a la pandemia, ¿no? Debido a que por discriminación o por estos estigmas o por identificarme como el otro al que no le puede suceder este tipo de cosas, pues hay detección tardía del VIH, ¿no? Las personas descubren su diagnóstico cuando tienen un estado avanzado de la infección, cuadros muchas veces relacionados con SIDA, ¿no? Que SIDA, pues hubo un momento en el que se consideraba tener VIH, vivir con VIH, tener dos infecciones oportunistas, más una medición de CD4 menor a 400. No sé cómo ahorita estén los parámetros, me parece que ya más bien se manejan por estadios de la infección. Sin embargo, de todos modos, a pesar de que en este momento los medicamentos son lo suficientemente buenos para recuperar a cualquier persona que esté en un estado avanzado de la infección, no es lo deseable que las personas gasten tanto su salud por no descubrir su diagnóstico de manera oportuna. Entonces, no contamos con una cultura de la salud
en toda la población que haga una búsqueda intencionada del VIH, ¿no? Las personas, muchas descubren su diagnóstico cuando tienen una infección avanzada. Personas que a pesar de saber que han llevado contactos de riesgo y prefieren no saber su diagnóstico. Tal vez, y no tal vez, esto demuestra que las personas prefieren afrontar el daño físico, ¿no?, que el daño social que la infección les pueda causar. ¿Cuáles son estos daños sociales? Pues podemos hablar de la discriminación, punto, porque la discriminación vamos a darnos cuenta cómo es una puerta que se abre para que pasen otras violaciones a los derechos humanos. La discriminación es justamente la negación de la igualdad que existe entre las personas, es justamente la negación de la dignidad que existe intrínseca en cada ser humano, es justamente la negación a la diferencia, es pensar que todos debemos ser iguales y que solamente entre iguales nos podemos respetar y que hay personas que no cumplen con esos parámetros de igualdad, los cuales merecen ser tratados diferente, ¿no? Que son personas que se encuentran marginadas, personas que se encuentran sin oportunidades porque debido a la discriminación, pues se les arrebata el derecho a la educación, ¿no? Se les arrebata el derecho a un trabajo, ¿no? Y pues básicamente se les deja sin herramientas suficientes para poder desarrollarse de manera plena, pues no solamente en su vida, sino en la sociedad. Es importante mencionar también que si no hay detecciones, que si las personas no se acercan a los puntos de detección, que muchas veces estos puntos de detección están en zonas amigables, amistosas y en centros comunitarios para las personas, son siempre gratuitos, son siempre confidenciales. A pesar de todas estas herramientas, pues no hay las suficientes detecciones y el tema es que si no hay las suficientes detecciones, entonces no podremos llegar a los objetivos 90-90-90 de UNUCIDA, que lo que plantean es, pues justamente, detectar al 90% de las personas que viven con VIH y que el 90% de estas personas que viven con VIH puedan acceder de manera universal y gratuita a la atención y a los insumos para la atención, como son los medicamentos y las pruebas de laboratorio. Y por último, que a través de los insumos, que a través de la atención y a través del apego al tratamiento, el 90% de estas personas lleguen a la detectabilidad. Es muy importante aquí mencionar que justamente cuando hablamos de que estos prejuicios y estos estigmas son arbitrarios, es decir, la fuente de la discriminación es arbitraria, se reafirma con el punto de que una persona que vive con VIH y que sabe que vive con VIH y que se atiende en las clínicas, las cuales en todo el país la atención al VIH es gratuita y los medicamentos antirretrovirales también son gratuitos. La autoridad tiene la obligación de dotar estos insumos, estos medicamentos de manera ininterrumpida, justamente para que no se cause una resistencia y se llegue más rápido al resultado de estos medicamentos, que es la indetectabilidad. Fíjense que una vez que una persona que vive con VIH, como lo digo, que sabe su diagnóstico, que se atiende y tiene un apego estricto a su tratamiento, puede llegar a la indetectabilidad. Y ser indetectable en términos de VIH quiere decir que es una persona que no puede transmitir más el virus y que es una persona que goza de su salud, por lo menos de una salud física integral, ¿no? Debido a que los niveles del virus en su sistema son tan bajos que son indetectables. E indetectable es intransmisor. Fíjense la importancia entonces de que podamos llegar a que no haya tanto estigma y tanto discriminación o tantos contextos sociales adversos, ¿no?
debido a que pues la pandemia podría mejorar muchísimo. Sin embargo, pues bueno, seguimos empeñados en estas ideas, las mismas que nos juegan una mala, una mala pasada al momento de exponernos al VIH. Fíjense que, pues pasando al siguiente tema, dejando un poquito atrás lo social y entrando al tema de la ética, encontré en las memorias del 20 concurso lasallista de investigación, desarrollo e innovación, eh, un artículo muy interesante acerca de ética y bioética en la atención del VIH diagonal SIDA. Desde el año 2015 se deja de utilizar el binomio VIH diagonal SIDA, justamente porque ya no se considera una, un efecto, una causa eh, inminente, ¿no? El SIDA puede controlarse, el SIDA puede no existir, y entonces en el discurso quitamos este diagnóstico para relacionar directamente al VIH con el SIDA. El VIH ya no significa muerte, el VIH no debe significar tantas cosas negativas, el VIH ahora es solamente una enfermedad crónico-degenerativa que, como ya lo mencioné hace unos segundos, pues ni siquiera es de riesgo para las demás personas, para la población, siempre y cuando, pues bueno, el sujeto o la persona que vive con VIH, pues se encuentre atendiéndose. Este artículo se me hizo muy interesante y justamente marqué en rojo unas ideas que quisiera comentar más adelante. Pero entonces, Fernández Corzas y Velasco Jiménez nos dicen lo siguiente: ética y bioética en la atención del VIH diagonal SIDA. En contexto, para la ética, lo principal es el paciente y los deberes ante ellos, no solo por parte del médico, sino también por parte de la comunidad y el Estado. Ahí envolviendo una vez más el ámbito social de los padecimientos. El Estado toma en cuenta los valores de los seropositivos y del paciente con SIDA y establece que todos ellos tienen derecho a ser atendidos médicamente sin escatimar recursos y a no ser estigmatizados en su empleo o en otro tipo de relaciones sociales. Asimismo, señala que no debe discriminarse a homosexuales, bisexuales, farmacodependientes o a los trabajadores sexuales de ambos sexos, solo porque tienen mayor riesgo de exposición al virus. Y que al igual que cualquier ser humano, el paciente con VIH-Sida tiene derecho a la protección de la salud, la cual debe proporcionarse con equidad, accesibilidad, oportunidad, efectividad y alta calidad humana. Aquí quisiera hacer como la pausa, ¿no? Para analizar asimismo se señala que no debe discriminarse homosexuales, bisexuales, farmacodependientes o a trabajadores sexuales de ambos sexos solo porque tienen mayor riesgo de exposición al virus. Me parece que no quisiera sacarlo de contexto, pero a estas poblaciones no se les debe discriminar bajo ningún motivo y por ninguna circunstancia. Ahora, es bien interesante cómo señala o hace la exclusiva que a estas personas no debe de discriminársele solo porque tienen mayor riesgo de exposición al virus. Por supuesto que pertenece tal vez las personas gays o los hombres que tienen sexo con otros hombres, así como las personas usuarias de drogas inyectables, y más que las usuarias de drogas inyectables, aquellas que comparten el equipo de inyección no esterilizado, por tener mayor riesgo de exposición al virus, bueno, así como las y los trabajadores sexuales. Sin embargo, hay otro tipo pues no quisiera decir literatura, sino otro tipo de artículos científicos. Algunos están publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública, otros tantos por el CENSIDA, en los que se hace énfasis no solamente en estas poblaciones, sino en general a las poblaciones que están en riesgo de sufrir violencia de género y violencia sexual. Fíjense cómo aquí vamos a caer en estas
redes del machismo, en estas redes de violencia de género, debido a que muchas de las infecciones que surgen, pues tienen que ver con el machismo. Por ahí les recomiendo Sexo entre varones de Guillermo Núñez, un sociólogo o antropólogo sonorense de la Universidad de Sonora, que explica cómo son las relaciones sexuales que se dan entre varones que no se identifican con, con hombres gays o con la comunidad LGBT, por así decirlo, y que estas relaciones también se dan en el contexto de los machismos, ¿no?, que existen en México. Como debido al machismo, mujeres, ¿no?, amas de casa, no, o mujeres simplemente que tienen relaciones sentimentales de noviazgo o de pareja, ¿no?, son forzadas a llevar a cabo estas relaciones sexuales sin condón, ¿no?, por sus parejas, debido a diferente tipo de violencia, como la violencia económica, la psicológica, etcétera. Entonces, existen estos abusos sexuales derivados de otros tipos de violencia, todas ellas violencia de género, que no permiten a las mujeres decidir sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre el momento en que ellas quisieran o quieren tener relaciones sexuales y de la manera en que las quisieran tener, ¿no? La educación sexual también es un tema al respecto. Sabemos que las infecciones de VIH o las transmisiones de VIH están llamando la atención respecto de las mujeres jóvenes de 19 a 35 años, me parece. Es muy, muy, muy interesante observarlo, ¿no? Hay estudios de Censida y con el Instituto Nacional de Salud Pública en donde se habla de la vulnerabilidad justamente de las mujeres amas de casa, ¿no? Cuando hablaba de educación para la sexualidad, pues justamente cómo a nuestras personas jóvenes no se les está enseñando de manera adecuada una educación acerca de la sexualidad, y eso está repercutiendo indudablemente en embarazos no deseados, en infecciones de transmisión sexual, en llegar a sus primeras relaciones sexuales sin información, sin insumos, es decir, sin condones. Entonces, me parece que aquí, pues bueno, podemos observar por lo menos eso sin criticar y sin ser verdugos de nadie. Solamente poner atención en este tipo de ideas resulta necesario, justamente también para atender al tema social y ético de la atención a la salud de las personas que viven con VIH. La bioética hace su aportación por medio del derecho de autonomía del paciente, por lo que el Estado señala que no se justifican las pruebas para la detección de VIH en personas que no han dado su consentimiento para ello, que cualquiera que sean las circunstancias, nadie se lo puede obligar, nadie, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si el derecho se le adelantó a la bioética o si era un comentario que podría poner en tela de juicio el derecho de las personas a realizarse la prueba solamente bajo su consentimiento, porque el diagnóstico de cualquier condición de salud solamente atañe a las personas, como lo dictan las normas, como lo dicta la ley. Sin embargo, pues bueno, aquí también vemos algo interesante, ¿no? En función de tal autonomía, también el paciente es corresponsable de su diagnóstico y tratamiento y tiene derecho a participar en las decisiones sobre la observancia, los procedimientos y las medidas que se recomiendan. La condición de enfermo, independientemente de sus particularidades, está inmersa y necesariamente en una dimensión ética. Aquí es también importante señalar que no todas las personas que viven con VIH pueden tener esa etiqueta o esa calidad de enfermos, ¿no? Como ya lo había dicho, el virus y la atención y los medicamentos antirretrovirales pueden ser, bueno, pueden resultar en la supresión del virus, lo cual no merma la salud de las personas. De hecho, pueden vivir con el VIH, tener un control virológico y su salud no verse mermada. Por supuesto que tienen, al tener una condición de salud crónica, pues bueno, deben de atender a ciertas condiciones médicas, pero eso no significa enfermedad. Por ejemplo, pienso en el embarazo. El embarazo es una condición de salud, es una condición médica.
sin embargo, no está catalogada como una enfermedad. Como sabemos, la ética estudia la moral del ser humano. Este aspecto tiene una trascendencia por la conducta que la sociedad le ha asignado a los pacientes en situación de VIH, la cual es considerada como una enfermedad moral, debido a que su causa está determinada por conductas de riesgo por parte del enfermo. De nuevo, ¿no? Se cree que las personas que viven con VIH, las personas que viven con VIH están estigmatizadas a que esta enfermedad se la ganaron. Se la ganaron por algún tipo de comportamiento sexual inadecuado. Pero justamente el tener la palabra inadecuada en temas de sexualidad, pues resulta un poco cuestionable, justamente por lo que ya hablamos de violencias de género, ¿no? No todas las personas que viven con VIH lo adquirieron de manera consensuada, por así decirlo, ¿no? Hay personas que sufrieron de abusos, hay personas que sufrieron abusos por parte de la autoridad, como puede ser la mala atención, ¿no? Estoy hablando posiblemente de niños que adquirieron el VIH a través de la transmisión vertical, ¿no? Entonces, a través de la madre, por así decirlo, pero sin estigmatizar a la madre, sino justamente quiero mencionar a la madre por todos estos círculos de violencia que existen, en los que posiblemente esta mujer, como dicen los estudios, ¿no? Era una mujer ama de casa que practicaba la monogamia, ¿no? Que ella declaraba no tener otras parejas sexuales y que su pareja, ya sea de noviazgo o de matrimonio, pues fue quien le transmitió el VIH, ¿no? Muchas veces a través de estas conductas, no de riesgo, sino conductas violentas, como es la no negociación del condón. Entonces, creo que hay contextos sociales que podrían apoyar un poco al discurso que se trata de desarrollar en este artículo. Y después me encontré otro, no quería dejar pasar esto por alto, de abordar la ética y la bioética en la atención de las personas que viven con VIH, con fuentes de éticos y bioéticos. Y el doctor Javier Judez Gutiérrez, que es un médico magíster en bioética, en un artículo acerca del VIH, testigo y paradigma de la bioética, en Madrid, menciona a un par de autores que yo desconocía, sin embargo, se me vuelve a ser muy interesante los temas que aborda. Menciona que un autor, Barbero, aborda los aspectos de una doble perspectiva. Por un lado, una mirada cercana al sufrimiento de enfermos concretos, como psicológico clínico, como psicólogo clínico, que es el autor y acompañante de muchos pacientes, y por otro más, social y sociopolítico desde la reflexión ética, como magíster en bioética y experto en aspectos sociosanitarios. Dice que el VIH es un problema de todos, aunque primordialmente lo sufren los más desfavorecidos. Sí, sin duda, ¿no? Lo sufren los más desfavorecidos, que podrían ser las personas que viven en comunidades alejadas, que viven ya con ciertas carencias estructurales dentro de sus territorios, donde no queda cerca el hospital, donde deben de tomar un camino muy, muy largo de 2, 3 horas, tal vez gastarse el dinero de una jornada, 2 jornadas, la semana de jornada, para poder completar los pasajes que requiere estas clínicas, acudir a la clínica. Y sí, sin duda, ¿no? Hablábamos de aporofobia, como las personas que representan pobreza, pues pueden ser también más discriminadas que aquellas que no, etcétera, etcétera, etcétera. En esto concordamos, y sigue diciendo que Barbero se centra especialmente en desarrollar 3 apartados, de los muchos posibles que enumera también y que conciernen al VIH. La ética de la prevención, el caso de la drogadicción, el problema de la confidencialidad, libertad individual frente a la salud pública. También apuntando por García, desarrollado desde la perspectiva de relación clínica, y por último, el reto de la cronicidad, el fracaso social y el éxito sanitario. ¡Wow!
aquí me sorprendió muchísimo. Por supuesto que ya hablamos de las violencias, las conocemos, sabemos los contextos, la falta de insumos, y sin duda me parece que cuando se habla del tema conductual y del fracaso social y el éxito sanitario, me parece que es adecuado, pero no podemos dejar de lado entonces, ajá, el tema de las políticas sociales, el tema de cómo estamos nosotros permeando en la conducta de las personas en general frente al VIH. ¿Cómo estamos haciendo llegar esta información? ¿Cómo estamos eliminando los prejuicios? ¿Cómo nos estamos informando y preparando para prevenirnos de infecciones de transmisión sexual? Etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que si bien sí nos estamos preparando, resulta que nuestras conductas y nuestras conductas permeadas justamente por la política pública o la política pública no ha sido suficiente para modificar la conducta de la sociedad. Si se me permite ponerlo de esa manera, sin escucharme, por un lado, paternalista por parte del Estado y por otro lado, irresponsable al mencionar que es la población la que tiene la completa responsabilidad acerca de su conducta, exclusivamente frente al VIH. Hablábamos, por supuesto, de estas violencias de género, pero también hablábamos de conductas de riesgo, ¿no? Y posiblemente estas conductas de riesgo también tengan que ver con el género de la persona. Recordemos que, pues, hablar de género no solamente es hablar de las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres, sino también de aquellas actividades y acciones que hacen vulnerable o actitudes que hacen vulnerables a los varones, ¿no? Como el machismo, como la reafirmación de la masculinidad a través de las prácticas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí alcanzo yo a ver, sin temor a fundarlo como única verdad, que sí se está dando prioridad a la medicación frente al cambio conductual de las personas. Parece ser que las personas que nos dedicamos a este tema, que nos hemos cansado, que hemos bajado los brazos o que nos hemos convencido que el cambio conductual va a ser muy difícil y hemos dejado todo al Estado y a la ciencia. Es muy interesante entonces estos apuntes que leo. Justamente no era una lectura únicamente llevada a la crítica del propio artículo, sino también a la crítica de la construcción de la respuesta al VIH y justamente cómo pues se le da prioridad a la medicación. Ahora tenemos el tema del PrEP, ¿no? Que es una profilaxis preexposición. Son medicamentos antirretrovirales que se toman antes de que las personas tengan contactos de riesgo. Y es muy interesante porque funcionan muy bien para unas poblaciones y para otras poblaciones, pues justamente es como este lujo de llevar a cabo estas relaciones sexuales desafortunadamente y malinformadamente sin método profiláctico de barrera, es decir, sin condón. Y digo desafortunadamente y desinformadamente justo porque el PrEP se recomienda en binomio, se recomienda utilizar el PrEP y utilizar condón. Entonces, pues bueno, lo que su servidor decía es que qué caso tiene medicarse si de todos modos va a haber un método profiláctico de barrera, ¿no? Entiendo que esto no funciona para todas las poblaciones, sin embargo, cómo hemos caído en, pues, en preferir la medicación antes de cambiar nuestras conductas de riesgo, ¿no? Es muy, 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 muy interesante y también es muy interesante ver cómo tal vez intereses o cómo tal vez la comodidad nos ha movido hacia aquellos espacios. Bueno, sin más, creo que es más fácil hablar de la ética de las personas servidoras públicas. Para mí es mucho más fácil
justamente porque soy abogado, y no solamente porque soy abogado, sino porque ya dejamos de tenerlo en el tema de las ideas, dejamos de tenerlo en el ámbito filosófico y lo concretamos a un tema de obligaciones, ¿no? Aquí me voy directo al tema de las personas servidoras públicas. Sin embargo, pues como ustedes saben, vamos a encontrar valores universales, vamos a encontrar valores que por supuesto se encuentran en el juramento hipocrático, en diferentes normas y leyes que también pueden obligar a particulares, pero quisiera tomar el ejemplo de las personas servidoras públicas para también entonces abordar el tema de la ley en la atención a las personas que viven con VIH. Dice el artículo 6 de este código que la ética pública se rige por la aplicación de los principios constitucionales de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, en el entendido de que por su naturaleza y definición convergen de manera permanente y se implican recíprocamente con los principios legales, valores y reglas de integridad que todas las personas servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia en el desempeño de sus cargos o comisiones. El artículo 7 nos explica el principio de legalidad, el 8 el principio de honradez, el 9 el principio de lealtad, el 10 el principio de imparcialidad y el 11 el principio de eficiencia. Debido al tiempo, creo que me estuve extendiendo mucho en las otros temas, quisiera no alargarme tanto, solo subrayo entonces que de estos principios, el artículo 7, que explica el principio de legalidad, y el artículo 10, el de imparcialidad, son principios que el servidor público debe ejercer hacia la población, y el principio de honradez, lealtad y eficiencia son principios que el servidor público debe de observar hacia adentro del Estado, hacia su conducta como servidor público dentro del Estado y no como su conducta hacia la población, hacia el servicio o hacia las personas que ofrece su servicio. Es entonces que el principio de legalidad dice que fomentará el cumplimiento a las normas jurídicas, con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando el profesionalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y liderazgo. El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos dice por ahí que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán la obligación de promover, vigilar, respetar y garantizar los derechos humanos. Fíjense qué interesante. Aquí lo que estoy tratando de hacer es un vínculo constitucional con este código de principios y valores, este código de ética para los servidores públicos, pero cómo también se va ligando con otras normas y otras leyes, y entonces del tema ético va pasando a algo que nos va obligando cada vez más y cuya obligatoriedad pues es inexcusable, como la propia Constitución. También dice el artículo 10 que el principio de imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y sin discriminación, es decir, protegiendo el derecho a la igualdad de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por mérito, los valores de equidad de género e igualdad y no discriminación, y la regla de integridad y comportamiento digno. Es súper importante mencionar que respecto de la discriminación, los derechos humanos, el derecho humano a la salud, el desarrollo de los servidores públicos, su actuación, sus obligaciones, todo eso se encuentra reglamentado. Todo eso se encuentra establecido en normas, leyes, reglamentos, códigos. De hecho, existe una máxima del derecho que dice que el servidor público solamente puede hacer aquello que la ley le faculta o le permite de manera expresa, mientras que los particulares o la población en general puede hacer todo aquello que la ley no les prohíba. En este sentido, las obligaciones de los servidores públicos y en general de las personas y también hablo de servidores públicos porque la mayoría de las personas que viven con VIH
pues bueno, se atienden en los servicios sociales y públicos en salud. Sin embargo, no quiero dejar de lado que existen particulares que también ofrecen estos servicios y que los particulares, los servicios públicos y los servicios sociales en salud pertenecen al Sistema Nacional de Salud y por lo cual están obligados a lo que dice la Ley General de Salud, etcétera, 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 etcétera. Pero para no hacer el tema muchísimo más largo, yo solo quiero decir que todos estos valores que se pueden reflejar en la ética y todos estos valores que se pueden reflejar socialmente o todas estas necesidades sociales se reflejan también en leyes, ¿no? Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales se deriven estos derechos, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Infraestructura, de la calidad, que lo que tiene que ver es que hace obligatorias las normas oficiales mexicanas y los códigos penales. Todos estos contemplan sanciones en el ámbito, bueno, contemplan sanciones. Algunas en el ámbito administrativo, que van desde el apercibimiento, la clausura o la inhabilitación de todo lo anterior sin interferir en lo dispuesto por otras disposiciones respecto a la afectación que haya causado con la acción o la omisión de sus obligaciones como auxiliar técnico o profesional especialista en el ámbito de la salud, y por lo que también se prevén sanciones de privación de la libertad en el Código Penal y en la Ley General de Salud. Está súper interesante porque entonces si yo no cumplo con ciertos ordenamientos éticos, no solamente estoy actuando mal o solamente soy una persona pues malintencionada, ¿no? Que no cumple con los valores establecidos por los códigos de ética y conducta, sino que aparte tal vez también estoy cometiendo alguna falta administrativa y muy posiblemente también algún delito, como aquí no lo dice que la ley General de Salud y el Código Penal contempla delitos hacia lo que es la discriminación, pero veamos de qué manera funciona. Dice el artículo 149 ter del Código Penal Federal que se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al que, por razón de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición económica, condición de salud, hago énfasis en la condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Niegue una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación al embarazo. Niegue o restrinja servicios educativos. Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista. Y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena incrementará en una mitad. Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a garantías jurídicas indispensables para todos los derechos humanos, como es la salud. Este delito se perseguirá por querellas, como es la salud, como es la educación, como es el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La Ley General de Salud contempla delitos y dice que al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niega a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión
y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica que se trate. Y suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. El siguiente artículo dice que siempre que la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este artículo, más bien en este capítulo, participe un servidor público que preste sus servicios en establecimientos de salud de cualquier dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio con motivo de sus funciones, además de las penas a que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, como el Código Penal, se le inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un tanto igual a la pena de prisión impuesta a juicio de la autoridad judicial. En caso de reincidencia, la inhabilitación podrá ser definitiva. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo permea en el mundo jurídico todas estas obligaciones éticas y morales, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque así se dota de seguridad jurídica a las personas, la seguridad jurídica como una garantía de los derechos humanos, y entonces podemos pasar a ver cuáles son los derechos del derechohabiente, que a mí se me hace maravilloso, esto es en la Ley General de Salud, porque cuando hablamos de las personas que viven con VIH, se consideraría que tienen derechos especiales o específicos. Sin embargo, este artículo nos deja ver cómo para cualquier padecimiento es indispensable la confidencialidad, para cualquier padecimiento es indispensable el consentimiento informado, para cualquier padecimiento es indispensable la atención a la salud, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Veámoslo de manera pronta. Dice el artículo 77 bis 37 que los beneficiarios tendrán los siguientes derechos. 1. Recibir en igualdad y sin discriminación los servicios de salud a que se refiere el presente título. El nivel de ingreso o la carencia de este no podrán ser limitantes para el acceso a la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Recibir servicios integrales de salud, salud física, salud mental. Trato digno, respetuoso y atención de calidad. Trato digno, respetuoso y atención de calidad. No es un plus, es la obligación de cada uno de nuestros médicos. Recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud. Recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Contar con un expediente clínico. Ojo, cuando hablamos de las normas oficiales, existen alrededor de 40 normas oficiales que hacen mención del VIH, entre ellas la norma del expediente clínico. Y bueno, como servidores públicos, si no nos estamos sujetando a lo que dicen estas normas, si no las conocemos, no podemos implementarlas. El desconocimiento de la ley no nos exime de su aplicación y desconocer esto puede acarrearnos consecuencias administrativas. Mucho ojo, porque cuando existen quejas en órganos internos de control o quejas ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quejas ante CONAMED o las comisiones estatales, si es necesario que se revise el expediente clínico, pues bueno, el expediente clínico debe revisarse conforme a lo que dice la norma, ¿verdad? Y las atenciones que ahí se registren deben ser atenciones que estén justificadas en lo que dice la norma respectiva. En el caso del VIH, pues bueno, podemos mencionar varias, entre ellas, pues bueno, la norma oficial mexicana, SSA 2, 2010, para la prevención y el control del virus de la inmunodeficiencia humana, pero también aquella como la norma del embarazo, como la norma del expediente, la de disposición de fluidos sanguíneos, etcétera, 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 etcétera. Todo derechohabiente, toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre su atención, a otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos, a ser tratado con confidencialidad, a contar con facilidades para obtener una segunda opinión, a recibir atención médica en urgencias, a recibir información sobre los procedimientos que rige el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica, recibir información sobre los procedimientos que rige el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica, lo repito,
no contribuir con ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que reciban conforme al presente título, presentar quejas ante los servicios estatales de salud y en su caso ante el INSABI por la falta o inadecuada prestación de servicios como los que se establecen en este título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán dichas quejas. Todas las quejas deben de ser registradas, todas las quejas deben de llevar a cabo un procedimiento conforme a lo que dispone la ley. Bueno, por último, fíjense que hice este ejercicio para ustedes, que es citar algunos derechos relacionados no solo al VIH, no solamente a las personas que viven con VIH, sino relacionados al VIH, tengan o no tengan este diagnóstico, y ponerles ahí un fundamento jurídico, por lo menos, en algunos casos dos, que sustenten estos dichos o estos derechos o estos enunciados de derechos. Entonces, no sé cómo vaya del tiempo, pero me voy a dar la tarea de leer algunos justamente para dar cierre a esta actividad. Y pues bueno, comencemos como cualquier persona en México, las jóvenes y los jóvenes o cualquier persona que viva con VIH debe gozar de todos los derechos humanos. Vivir con VIH no debe ser motivo de ningún tipo de discriminación, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ninguna persona está obligada a someterse a la prueba de detección de VIH ni a declarar que vive con VIH. La prueba de detección de anticuerpos es voluntaria. Eso nos lo dicen los numerales 6.3.2, 6.3.3, 6.352. Por favor, váyanlos leyendo conmigo de la norma oficial mexicana SSA 2010. Vivir con VIH número 8 no debe ser motivo de detención, aislamiento o segregación. Si se vive con VIH, nadie puede limitar tu derecho a ejercer tu sexualidad de manera libre y responsable. La aplicación de la prueba de VIH no debe de ser requisito para recibir atención médica, obtener empleo, entrar o salir del país, contraer matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener acceso a servicios públicos o privados, a programas y servicios de desarrollo social, etc. Se tiene derecho a buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, científica y actualizada sobre el VIH. Se tiene derecho a que las instituciones de salud pública se proporcione información clara, objetiva y científicamente fundada sobre el VIH, los tratamientos a los que se puede someter uno, así como los riesgos y consecuencias y alternativas que hay a estos tratamientos. Si tiene derecho a conocer los procedimientos en las instituciones de salud para presentar una queja, reclamo o sugerencia, derecho a vivir libre de violencia, derecho a tener igualdad de oportunidades y equidad, derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, derecho a participar en políticas públicas. Si se está embarazada o si la persona está embarazada, tienes derecho a un tratamiento para evitar la transmisión vertical. Es decir, todos los derechos que ya hemos mencionado tienen un fundamento en leyes, en tratados internacionales o en normas oficiales que se deben de respetar si no se quiere cargar con la consecuencia que éstas acarrean, que como lo vimos, van desde sanciones administrativas hasta sanciones de privación de la libertad y multas. Sin más, bueno, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre estamos para apoyarles. Nuestra primer misión, nuestro primer objetivo es brindar orientación. En caso de que no tengamos competencia, nosotros brindamos orientación, remitimos. En caso de tener competencia, pues con mucho gusto podemos atenderles. Mi nombre es Julio César Cervantes. Repito, trabajo en el programa de Sexualidad, Salud y VIH. Mi correo electrónico es jccervantes@cndh.org.mx. Y pues bueno, lamento haber tenido tan poquito tiempo, lamento haber apresurado tanto las cosas al final. Sin embargo, espero que muy pronto podamos seguir platicando al respecto. Que la pasen bien, cuídense mucho. Hasta luego.